En noviembre de 1918, a los 4 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo progresivamente destruidos en una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y norteamericanas. Su pueblo corría el riesgo de morir de inanición. Pero un mito peligroso estaba arraigando. Las tropas y los generales alemanes pretendían hacer creer que no habían sido derrotados en la lucha, sino que habían sido traicionados por sus propios políticos timoratos. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial tocaba a su fin. El 10 de noviembre de 1919, un año después, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a Europa con la promesa de establecer un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes mundiales de que se adhiriesen a una nueva sociedad de naciones. En el Tratado de Versalles acordaron que a partir de aquel momento las disputas no se resolverían combatiendo, sino mediante debates en el seno de la sociedad. Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. El pueblo alemán, muy devastado ya por la guerra, sufrió una última humillación. Se le obligaba a pagar la enorme cantidad de 6,6 billones de libras esterlinas en concepto de reparaciones a Francia y Gran Bretaña, una suma que Alemania difícilmente podía permitirse pagar. Pero en cuanto Wilson volvió a Estados Unidos, su nuevo orden mundial cayó hecho pedazos. El Congreso norteamericano decidió que no podía arriesgarse a verse envuelto en otra guerra en Europa. Se negó a adherirse a la Sociedad de Naciones. Estados Unidos se replegó en el aislacionismo. Alemania era ahora una nación muy distinta. Seguía siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia. Pero su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sufriría una serie de reveses terribles. De repente surgieron enfrentamientos callejeros entre los nacionalistas de extrema derecha y los comunistas que intentaban iniciar una revolución. Así las cosas, en 1923, una hiperinflación que ascendió hasta el 100% en un mes, arruinó el país. Los ahorros de la gente corriente quedaron en nada. En noviembre eran necesarios 400 millones de marcos para comprar un dólar. A partir de 1924, la ayuda financiera americana le permite enderezar la moneda y pagar las indemnizaciones a ingleses y franceses, quienes gracias a este dinero pueden reembolsar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Estas maniobras financieras relanzan poco a poco la economía alemana. En 1925 el paro disminuye un 75% y la clase media, arruinada por la inflación, comienza a ahorrar. Es el apogeo de la democracia de Weimar. En la calle y en el Parlamento, la socialdemocracia se mantiene en el candelero. El ejército respeta al poder civil. Los comunistas hablan de la unidad de la idea. El Partido Nacional Socialista de Hitler, quien había apoyado la tentativa de alzamiento del general Ludendorff, solo tenía 14 escaños en el Reichstag.